A continuar ahora con una conferencia que se titula Algunos ejemplos de gestualidad abstracta en música, matemática y filosofía, con el doctor Juan Sebastián Arias Valero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces la idea es hablar un poquito, acerca de lo que yo hice un poco en mi tesis de doctorado y ver como algunas consecuencias y unos ejemplos particulares como en el ámbito de las matemáticas y la música, y también un poco en la filosofía, porque digamos como que cuando uno hace matemáticas y música, como que la manera más natural como de conectarla siempre pasa como a través de la filosofía. Entonces por eso también de alguna manera uno se ve obligado también a tocar un poco la filosofía, pero pues aclaro que yo no soy filósofo y pues lo que pueda decir acerca de filosofía lo digo enfocado desde las matemáticas. Entonces, voy a dividir rápidamente esto en 6 partes. La idea es comenzar con unos antecedentes de por qué damos la definición de gestualidad, como la voy a dar ahorita de manera un poco formal, como antecedentes musicales y diagramáticos, y luego voy a dar la definición a grandes rasgos de qué es la gestualidad abstracta, como lo trabajé en mi tesis. Luego veremos entonces ejemplos en matemáticas o matemática, ejemplos en música y luego ejemplos en filosofía específicamente de las matemáticas, que es lo que nos concierne. Y al final pues trataré de dar un par de conclusiones. Entonces, comencemos entonces con los antecedentes de dónde es que viene la definición de gestualidad que voy a dar más adelante. Entonces, comencemos con esta, que es como una definición muy libre, que es filosófica, debida a Hugo de San Víctor, un filósofo medieval, que nos dice que el gesto es el movimiento y la configuración de los miembros del cuerpo con un objetivo y una modalidad. Entonces, hay varias cosas bien importantes ahí en esa definición. Esta definición es el germen realmente de todo lo que va a venir. Entonces dice, gesto es el movimiento, podemos pensar en el movimiento que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, estoy haciendo una serie de gestos, una serie de movimientos. El gesto también es configuración, mi cuerpo está configurado de una cierta manera por la configuración esquelética que tenemos, y pues además tenemos una configuración muy particular que nos diferencia de los animales. De los miembros del cuerpo, este cuerpo pues ocurre en un espacio, en el espacio euclidiano, digamos, si lo vemos de manera simplificada, en R3 o algo así. Hay un objetivo que, pues, el objetivo que yo tengo en este momento es tratar de hacerme entender con lo que estoy hablando, y hay una modalidad. ¿La modalidad qué es? Es mi manera de ser, que seguramente es muy distinta o algo distinta a la de ustedes, porque pues vengo de otra parte y seguramente hay objetos que yo les pongo nombres distintos a los que ustedes les ponen. Entonces más o menos de eso es que se trata el gesto. Es una definición que tiene muchas cosas y a pesar de todo es bastante breve. Entonces ese es el germen de todo lo que viene. Entonces el primer antecedente matemático es la definición de un gesto topológico, que fue dada en el ámbito de la teoría matemática de la música por el señor Mazzola, del cual ya se ha hablado, y del señor Andreatta, en el año 2007. ¿En qué consiste la definición? Entonces voy a tratar de explicarla rápidamente. Los datos son los siguientes. Uno comienza con un grafo dirigido, que es una configuración ahí de vértices y flechas que unen esos vértices. Considero también un espacio topológico. ¿Y el gesto en qué consiste? El gesto consiste en encarnar ese grafo dirigido que tengo ahí allá en el espacio topológico. ¿Eso qué significa? Encarnarlo. Cada uno de los vértices que tengo aquí a la izquierda, azules, los envío en puntos en el espacio topológico, y cada una de las flechas las envío en curvas allá en el espacio topológico. ¿Y qué hago? Conservo la configuración que yo tengo. Allá arriba se ven 2 flechas que están conectadas en un punto. Entonces, las 2 curvas que le corresponden allá a la derecha están conectadas en la imagen allá de ese punto. Entonces conservo la configuración. Como ejemplo muy particular de qué podría ser esto, digamos, en términos ya concretos, pueden pensar como un gesto muy sencillo cuando voy de una tecla del piano a otra tecla del piano. Entonces es un gesto muy sencillo, piensen solo en la trayectoria que está haciendo la punta de mi dedo. Entonces hago esto, simplemente sería como una curva, ¿no? Ahí en ese caso el grafo sería un grafo muy sencillo, que sería solo una flechita. Sería como un caso muy particular. ¿Esto hacia qué ha orientado?
como ya lo dije, esto va orientado hacia dar un modelo del movimiento del cuerpo del intérprete, sino que pues es una manera como muy embrionaria todavía y no se ve, digamos, el cuerpo. Precisamente del cuerpo ya hablaré más adelante cuando exponga lo de la gestualidad abstracta. Bueno, este sería como el primer antecedente. Ojo, un gesto también se puede ver como un cierto morfismo de digrafos o grafos dirigidos que va de gamma, la configuración esta del grafo que tenemos aquí a la izquierda, en un grafo que se obtiene allá a la derecha, tomando como vértices los puntos del espacio y como flechas tomando las curvas en el espacio. Entonces, esto también se puede ver con un morfismo, es la manera como más técnica de definirlo. Bueno, ese es el primer antecedente. Bueno, otro antecedente es uno al que quizás estamos como más acostumbrados como matemáticos, que son los diagramas en categorías. Bueno, ya les diré específicamente por qué es que estamos acostumbrados a eso. Consiste, bueno, en lo siguiente. Antes que nada, quiero hablar rápidamente qué es una categoría, sin entrar mucho en detalles. Una categoría es como un ambiente general donde hay una serie de objetos que tienen como un cierto género y correspondencias naturales entre ellos. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en los conjuntos y sus correspondencias naturales son las funciones, o podemos pensar en los espacios topológicos. Entonces, ahí los objetos son los espacios topológicos y sus correspondencias naturales son las funciones continuas, o los grupos, entonces ahí sus correspondencias naturales son los homomorfismos. Y así, entonces son ambientes muy generales donde hay una composición, una buena composición, ahí se puede hacer composición de flechitas. Eso es como una categoría. Entonces, ¿qué sería un diagrama en una categoría? Entonces, esto está en todos los libros de teoría de categorías. Parto también de un grafo dirigido aquí a la izquierda, como ahorita. Tomo ahora su encarnación, entonces, allá dentro de la categoría. ¿Eso qué significa? Cada uno de los vértices aquí a la izquierda se convierte en un objeto en la derecha, cada una de las flechas en la izquierda se convierte en un morfismo, que son esas correspondencias naturales de las que les hablaba, y se conserva la misma configuración, así como yo les hablaba ahorita. Teníamos dos acá, entonces las correspondientes allá se pegaban de la misma manera. Bueno, entonces un diagrama también se puede ver de manera más formal como un morfismo, un morfismo de grafos dirigidos que va de gamma, el que está aquí a la izquierda, el azul. Ahora, a ver qué pasó. Un morfismo que va de gamma, del azul acá, hacia la categoría vista como un grafo dirigido. Cualquier categoría también se puede ver como un grafo dirigido. Ahí los vértices son los objetos y las flechas son los morfismos, las correspondencias naturales. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos, por ejemplo, en la categoría de grupos, entonces todos esos diagramas que se hacen en el tablero son de este tipo, son diagramas de este tipo. Los diagramas que nos hacen en el curso de teoría de grupos, de teoría de anillos o álgebra homológica son por excelencia diagramas de este tipo. Bueno, entonces ahí la cuestión es que hay similitudes entre esto y esto. Son encarnaciones en distintos tipos de categorías. Entonces la idea es encontrar como algo común que unifique eso. En principio la motivación musical que hay es que esto, lo primero, modela el movimiento del cuerpo, o sea, tiene que ver con el intérprete, y esto de acá tiene que ver más con el análisis musical. Ya vamos a ver cómo es que esto sirve para hacer análisis musical. Entonces, ¿cómo unificar esos dos mundos que aparentemente están distantes? Específicamente en mi tesis aparte de estos dos antecedentes, habían otro tipo de gestos, que eran gestos en categorías topológicas, que era lo que había hecho Mazzola, y gestos sobre locales, que era lo que yo había hecho yo. Era una cosa un poco extraña porque era definir gestos en espacios que ya probablemente no tienen puntos, pero en la cual sí existe una noción de vecindad y que quizás es hasta más real que el espacio euclidiano, porque entonces en el espacio euclidiano todo está constituido de puntos, entonces nuestro cuerpo estaría constituido de puntos, pero ¿cómo así si es que nuestro cuerpo no se puede desmembrar en puntos? Eso no tiene ningún sentido. Entonces tiene más sentido hablar de vecindades
Y por eso fue que, bueno, después Octavio me dijo, no, es más razonable quizás lo de los locales. Pero eso está muy lejos de ser aplicado pues de que realmente alguien se interese por eso. Entonces, pues bueno, hay bastante trabajo por hacer ahí. Bueno, entonces, gestualidad abstracta, ahora sí, entonces como tratar de encontrar algo común ahí, fue lo que yo traté de hacer en mi tesis o trabajo. Consiste en lo siguiente, uno va a partir ahora, va a partir de dos datos básicos que son estos que están aquí a la derecha. Realmente son dos puntores, bueno, es muy categórico, pero bueno, va a ser este gamma que se ve arriba, que es como un grafo dirigido generalizado. Va a ser realmente un objeto un conjunto semisimplicial. Eso tiene que ver mucho con homología, este de acá. Voy a partir de un conjunto semisimplicial. Es un grafo más general. Octavio a veces habla de hipergrafos, entonces tiene que ver también mucho con eso. Ya les digo explícitamente qué es exactamente eso y cómo podríamos verlo en una situación real. Partimos también ahora de un objeto semisimplicial. Bueno, también es un puntor ahí, pues que no sepa, bueno, no importa, simplemente los nombres y después miramos cómo se particularizan. Yo puedo hacer entonces, dadas estas dos cosas, una cosa que se llama producto potensorial. Es una construcción dual, algo muy común por ahí en teoría de haces. Teoría de categorías, que es el producto tensorial de dos puntores. Bueno, resulta que este de acá ayuda a unificar ambos mundos de los que yo ya había hablado. Por un lado, si yo estoy en la categoría de espacios topológicos y tomo a este de acá, tomo como el complejo singular, que es el que nos sirve para hacer homología. Entonces yo tengo que un gesto, el gesto ya que les dije de la manito, ese es un punto del producto potensorial. Entonces sale por ese lado y además con algo que es conceptualmente, digamos, interesante, que es el complejo singular, que pues como les digo se usa para hacer homología. Por el otro lado, entonces, si yo tomo en calidad de la categoría de categorías pequeñas, eso es un poco más abstracto, y tomo en calidad de este de acá, el nervio de una categoría pequeña, que también es una construcción bastante usual en teoría de categorías y ahora en teoría de homotopía, entonces yo tengo que un diagrama, como los diagramas que veíamos, les decía que aparecían en el tablero, es un punto de ese producto potensorial. Entonces, bueno, son los morfismos de los que yo les había hablado, morfismos de grafos. Aquí coloqué otro ejemplo de gesto, por ejemplo, la bifurcación de una curva en dos, eso es un gesto. Un diagrama que diga que la composición de G y F es de compuesto F, eso también, bueno, es un diagrama y es un caso particular de este de acá. Estos son los que nos colocan en el tablero, un triángulo conmutativo. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice, además unifica muchas otras cosas. Y ya vamos a ver entonces cómo se puede usar esto ya de manera concreta en lo de las matemáticas y la música y pues qué utilidad de pronto podría tener. Bueno, en términos más sencillos, ya lo había dicho, pero simplemente para redondear. Entonces, un solo objeto que me sirve o que me engloba acá los modelos del movimiento del cuerpo del intérprete. Y por otro lado también me engloba todos los diagramas del matemático y también del análisis musical, porque los diagramas del matemático se usan también para hacer análisis musical. ¿Por qué? Porque es que yo, gracias a los diagramas, puedo identificar simetrías en las obras musicales. De eso se trata. Y para eso pues me sirven ahí los diagramas. Eso fue entonces básicamente lo que se hizo. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos. Primero en matemáticas, entonces aquí en la parte matemática me voy a centrar más que todo en los diagramas, en cómo los usamos y qué utilidad pueden tener. Entonces el énfasis, el diagrama es un gesto realmente, sino que es una cosa bastante abstracta, pero pues lo que está detrás ahí es una gestualidad. Entonces un ejemplo muy sencillo, la definición de inyectividad. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que nos digan una función f de x en y es inyectiva, sí, solo sí, una de las posibles definiciones para cada par de elementos x, y en x,
Si los elementos son distintos, entonces sus imágenes son distintas. Eso es como lo que estamos acostumbrados, o la equivalente, que es la contrarrecíproca, bueno, como quieran. Esa es una manera de darla, y esa es la que estamos acostumbrados culturalmente. Pero también esa misma definición se puede dar de una manera diagramática, simplemente diciendo que mi función f tiene una inversa izquierda. Y eso se puede decir con un diagrama conmutativo. Ahora, entonces hay una gran diferencia acá. Aquí a la izquierda estamos analizando, diseccionando los elementos del conjunto y estamos haciendo énfasis en la escritura. Aquí, en cambio, en la derecha estamos haciendo énfasis en la síntesis, en la composición y en la visión. Entonces, son maneras muy distintas de enfocar una misma cosa. Entonces, bueno, para mí, es una opinión personal, ambas cosas son necesarias. Para mí estamos muy acostumbrados aquí a estar de este lado y a mirar los elementos, pero estamos muy pocos acostumbrados a esto de acá. Bueno, entonces, esa sería como una primera utilidad, como una síntesis de los conceptos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, realmente esto de los diagramas lo que tiene que ver es con la teoría de categorías. La teoría de categorías es el reino de los diagramas y de alguna manera también el reino de la visión. O sea, hace como más predilección a la visión que a la escritura. Entonces, bueno, quise colocar este ejemplo aquí que tiene que ver con los objetos libres. ¿De qué se trata? Uno podría preguntarse qué tiene que ver un espacio vectorial, ¿cómo se dice? Espacio vectorial con base en un conjunto X, R a la X, que tiene que ver con un grupo libre con base X, con la topología discreta sobre un conjunto X. Uno dice, bueno, aparentemente pues no habría como... Bueno, estos dos son libres, pero entonces estos dos ¿cómo se relacionan con este de abajo? Entonces, esto de acá, estos que parecen tan distintos, hay una manera de unificarlos en un solo concepto que es el concepto de objeto libre o objeto universal mediante una propiedad universal. Entonces, gracias a los diagramas, cosas que aparentemente son distintas las podemos como integrar en un solo concepto y viceversa también. Yo tomo mi diagrama, que es un gesto realmente, lo encarno en otras categorías, podría pensar en retículos libres y salen nuevas cosas que, bueno, aparentemente también eran muy distintas a lo de acá. Entonces en la teoría de categorías hay como esos dos movimientos, hay como un movimiento de integración y también un movimiento de derivación. Eso por el lado de los objetos libres. Entonces los diagramas nos ayudan a sintetizar también muchas cosas, muchas construcciones. Los objetos libres tienen mucho que ver con las conexiones de Galois, que también son muy importantes. De pronto alguien dirá, bueno, sí, eso ahí, pero ¿y el teorema? ¿Sí salen teoremas de eso o no salen teoremas? Entonces, sucede que, bueno, las conexiones de Galois tienen mucho que ver con los objetos libres. De los objetos libres salen las adjunciones y las conexiones de Galois son especies de adjunciones. No entrar en los detalles de qué es una conexión de Galois, pero las conexiones de Galois están relacionadas, en principio están relacionadas con muchos teoremas, pero están relacionadas con dos teoremas muy importantes, digamos, del álgebra. Por un lado, el teorema fundamental de la teoría de Galois, que nos permite determinar que es imposible encontrar una fórmula para la ecuación de quinto grado, y también con el teorema de los ceros de Hilbert, que es como el comienzo de la geometría algebraica pues, actual. Bueno, entonces, sí, entonces hay bastante utilidad en todo esto. Bueno, eso sería como por el lado de las matemáticas, es como hacer énfasis en los diagramas y en la visión en matemáticas. Bueno, unos ejemplos en música. Entonces, primero lo que yo les decía, que los diagramas servían para analizar la música. Entonces, quiero que veamos un poco cómo es que eso es posible. Entonces quiero que analicemos un poquito este canon, el canon número 7, de una serie de 14 canon que escribió Bach. Esos 14 canon tienen, bueno, una particularidad, y es que están construidos sobre una línea melódica, sobre un bajo. Todos están construidos sobre un bajo. Entonces vamos a escuchar el bajo y ya les voy diciendo más o menos de qué trata. Aquí va a estar difícil. ¿Se alcanza a ver el cursor? No. Bueno, va a estar difícil porque aquí
Aquí lo veo, pero ahí no aparece. Bueno, no se puede. Entonces, aquí en esta parte de abajo, más o menos es sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Eso es lo que suena abajo. Ese es el bajo. Todos están relacionados con ese bajo. Este me gusta mucho porque prácticamente todo el material musical se deriva de este bajo tan sencillo. Este es el bajo, además de las variaciones Goldberg. Él lo usa ahí. Bueno, ¿cuál era el primer paso que él hace? Primero hace una disminución de estas notas. ¿Eso qué significa? Que las duraciones de las notas las reduzco a un cuarto de su longitud acá. Entonces se convierte en esta parte de acá cuando yo hago esa reducción. Luego, después de eso, él transporta dos notas. Esto lo pueden ver muy geométricamente, o sea, no tienen por qué entender ahí si es sol, re, mi, lo que sea, sino lo pueden ver geométricamente. Suben esas notas dos hacia arriba, como dos unidades de notas hacia arriba. Obtienen esto de acá. Con estas dos cosas, con estas dos operaciones geométricas que hice, entonces yo obtengo esta línea melódica de arriba, que es el primer contrapunto que él pues obtiene para su canon. Ya les explico cómo es que funciona un canon. Listo, entonces está esto de acá, que corresponde a esto de acá, y la otra operación que él hace, muy sencilla también y muy geométrica, es hacer una reflexión. Entonces él refleja con respecto a la nota así, esto de acá lo refleja y les da esto de acá. Esto de acá va a ser el material básico para esto de acá. Bueno, realmente esto de acá sí, está acá, y se rellenan ahí con la inventividad propia de Bach. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo se construye el canon con esas tres cosas? Entonces está el bajo, el primer contrapunto y el segundo contrapunto acá. ¿Cómo se construye? El bajo siempre está ahí y se está repitiendo. Luego, entonces, suena primero esta voz, que era la que estaba reflejada, y un poquito después suena la otra voz. En eso consiste un canon. Suena una voz, y después en imitación suena la otra, y si hay más, pues suenan las que tengan que sonar. Vamos entonces a escucharlo. Antes de... Vamos a ver si suena. Esta ya es la realización total como queda el canon. Ese es, bueno, como les digo son 14, vale la pena escucharlos y quizás analizarlos y pues uno aprende bastante. Bueno, ¿qué es lo importante aquí con respecto a los diagramas? Aquí realmente se va a formar un diagrama conmutativo. Fui de aquí a aquí subiendo 2 tonos y de aquí a acá invirtiendo, haciendo la reflexión. Ese camino es igual a este otro de abajo. Primero invierto y después hago una transposición, pero bajo esta vez 2 tonos. Entonces ahí se forma un diagrama conmutativo que ¿para qué sirve? Para encontrar cuáles son las simetrías que están en juego en la composición. Uno observando esas simetrías, entonces después de pronto puede uno mismo construir sus propios cánones. Entonces es muy interesante. Eso por un lado. Por el otro lado, para lo otro que yo digo que sirve esto, es para modelar el cuerpo humano. Entonces, al principio yo les di una definición de gesto, perdón, voy a devolverme rápido. Entonces, para recordar, aquí estaba el grafo, acá yo encarnaba en un espacio. Ahora lo que yo quiero es, de la misma manera, haciendo algo parecido, modelar el cuerpo humano. ¿Cómo obtener por lo menos una posición del cuerpo humano? Entonces aquí es donde me sirve lo que yo hice, la generalización, que yo ya no uso grafos, aquí a la izquierda no voy a usar grafos, sino voy a usar lo que yo les dije,
conjuntos semisimpliciales más generales. Resulta que, bueno, yo me puse a mirar en internet y me di cuenta que había un señor que había hecho una escultura del cuerpo humano que consistía solo en símplices. Y eso básicamente es un conjunto semisimplicial. Es una configuración de símplices, en este caso tetraedros, que están ahí pegados de alguna manera. ¿Listo? Pero yo quiero el cuerpo humano, digamos, de una manera fiel. Entonces lo que hago es encarnar esta escultura, que es como más abstracta, la encarno pues en una escultura usual del cuerpo humano, digamos, clásica, digamos, una representación clásica del cuerpo humano, más acorde a lo que sería una fotografía del cuerpo humano. Entonces, un gesto entonces correspondería a esa modelación del cuerpo humano, así como lo estoy tratando. No se había modelado antes así, lo habían hecho con hipergestos. Me parece que así sale un poco más natural. Tomo una configuración de símplices, la encarno en el espacio y me sale pues una modelación del cuerpo. Eso con respecto a la configuración. Recuerden la definición de gesto, es la configuración, el movimiento y la configuración del cuerpo con un objetivo. Esto con respecto a la configuración. Ahora, ¿qué si yo quiero hacer el movimiento del cuerpo humano? Sucede que si yo tomo todas estas figuritas acá, que serían como todas las posibles poses, que son todos los posibles gestos, todas las posibles poses, eso me va a formar un espacio topológico. Eso tiene una estructura natural de espacio topológico. Entonces yo puedo pensar en una curva ahí. Y una curva de poses, ¿qué sería? Sería el movimiento del cuerpo humano. Y ahí estaría, más o menos. Como les digo, entonces, bueno, aquí es donde va a entrar lo de los hipergestos, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, digamos que por aquí estuvieran todas las posibles poses. Voy a tomar una curva de esas poses. Entonces, como es una curva, realmente eso corresponde a un gesto con una sola flechita ahí para el grafo dirigido, así como cuando íbamos de acá a acá con el dedo. Entonces, tomo la curva, o sea, ese gesto, y entonces va a ser ahí el movimiento del cuerpo. Aquí lo hice de una manera simplificada, usé una cronofotografía que me muestra el movimiento del cuerpo en varias tomas ahí. Entonces de eso se trata, y de eso se tratan los hipergestos. Yo ya tengo un espacio de gestos que es este de acá, o de poses en este caso, y puedo tomar nuevos gestos sobre ese espacio. Son hipergestos, y en este caso pues me dan movimientos del cuerpo, curvas de poses ahí. Bueno, entonces esto con respecto a lo que sería el movimiento. Entonces ya modelamos la configuración y el movimiento del cuerpo. Bueno, quiero finalizar más o menos con algunos ejemplos en filosofía. Esto de lo que voy a hablar no es mío, le corresponde más a mi maestro, pero bueno, tiene que ver mucho con lo que yo trabajo y creo que es importante divulgarlo. A pesar de que yo no soy filósofo ni creo no tener muchas herramientas para esto, pero quiero por lo menos divulgarlo porque vale la pena y tiene que ver mucho con lo que yo estaba haciendo. El maestro Zalamea hizo un seminario de filosofía de las matemáticas allá en Bogotá por 7 años. Entonces él se dedicó a estudiar los grandes matemáticos del siglo XIX y XX. Y entonces, al final, la última charla, no sé por qué se me ocurrió ir, y salió con esto. Entonces salieron los gestos. Él a cada polaridad fundamental del pensamiento matemático que identificó en su estudio, le hizo corresponder un gesto. Esto realmente para mí es algo fuera de serie y no tiene precedentes porque siempre se había hablado de la filosofía del gesto, incluso yo me incluyo, y hablábamos de los gestos por allá como algo inalcanzable y no éramos capaces de dar un gesto particular cuando estábamos hablando de gestos. Entonces, él llegó con esto, con las polaridades del pensamiento matemático particularizadas en gestos muy sencillos, y pues realmente pues para mí fue bastante interesante. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces, aquí hay varias polaridades que aparecen en el pensamiento matemático, que por ejemplo es la polaridad o la tensión entre espacio y número. Ya vamos a ver algunos ejemplos ya más particulares. Lo negativo y lo positivo, lo uno y lo múltiple, que ya hablamos un poquito ahorita de lo uno y lo múltiple, cuando yo tomaba varias cosas que aparentemente eran distintas, lo integraba en lo uno y después lo uno lo derivaba en lo múltiple. Continuo y discreto, ya se habló de eso ahorita el maestro cuando hablaba de lo discreto de cuando tocamos piano, que hay un número finito de sonidos ahí, y lo continuo de los glisandos, ¿no?
Entonces, ahí está, de alguna manera, lo continuo y lo discreto, lo bello y lo verdadero, lo abstracto y lo concreto. Esta es quizá mi favorita. El infinito, bueno, lo infinito y lo finito también, lo posible y lo necesario, lo estructurado y lo deformado. Entonces, él tiene un gesto muy sencillo para cada una de esas cosas. Y él dice pues que si uno realmente entiende algo, uno debería ser capaz de explicarlo con gestos de una manera muy sencilla. Él dice que las grandes ideas tienden a ser muy sencillas, entonces en ese orden de ideas como que un gesto debería representarlas. Voy a hablar 3 o 4 ejemplos, creo que tengo, que son como los que mejor entiendo. Como les digo, o sea, para entender bien el gesto uno tiene que entender de manera bastante profunda esto. Entonces, más o menos voy a hablar de los que creo que más o menos logro entender. Este primero de lo continuo y lo discreto, ya vimos el ejemplo del piano y el glissando. Para entender este gesto, bueno, toca hablar de esta estructura que se llama as, que es una estructura en la que nos hace mucho énfasis el maestro. Ya les digo cuál es la importancia de los ases, pero quiero explicar rápidamente qué es un as. Entonces, un as tiene 3 datos, básicamente, que son un espacio base, hay una base, un espacio desplegado ahí encima y una proyección. Bueno, eso satisface ahí una definición formal que no la voy a dar. ¿Qué es lo importante en un as? Cada vez que yo tenga por acá una sección local, como una curvita por acá, y ella sea pegable consistentemente con otra por ahí, digamos, si hubiesen más por acá, por acá, por acá, si son consistentes, entonces yo puedo extender eso a una sección global o una sección local más grande. De eso se trata un as. Entonces, según él, los ases son la mínima estructura que permiten el paso de lo local a lo global. Pueden pensar, por ejemplo, en funciones continuas. Tienen unas funciones continuas ahí en el plano. Entonces, ven que son coherentes, que se pueden pegar, entonces construyen una función continua más grande. Esa es básicamente la idea. Esto viene realmente de las funciones de variable compleja, de la continuación analítica de Riemann, sino que ya después se abstrae. Entonces, hay 2 cosas muy importantes en juego aquí en un as que se conjugan. Primero, las secciones, que son como esas curvitas, las secciones, y las fibras, que son estas de acá. Las imágenes inversas de un punto por acá, esas son las fibras. Entonces, como que ambas cosas de alguna manera determinan el as, tanto las secciones como las fibras por acá. Las secciones, entonces, están más ligadas a algo continuo. Ahí se ve como una función continua. Y las fibras están más ligadas a lo discreto. Entonces, de ahí es donde sale el gesto. Entonces, es un gesto muy sencillo, pero ahí está todo. O sea, lo continuo y lo discreto. Lo continuo aquí de la palma, lo discreto aquí de una unidad. Podría ser. ¿De dónde viene el nombre as? De los haces de espigas de trigo. De ahí es donde viene. Ahí está. Ahí están las fibras. En fin. Bueno, entonces de eso se trata los haces. ¿Por qué son importantes los haces? Entonces, básicamente esto es una de las grandes visiones de Grothendieck. Los haces son importantes porque unifican 2 cosas muy importantes en matemática, que son el número y el espacio. ¿Por qué unifican esas 2 cosas? Es una cosa, o sea, totalmente fuera de serio porque, o sea, unificar el álgebra y, no sé, el cálculo, una cosa así. Entonces, el número, ¿por qué lado? Por el lado de los anillos, porque un anillo yo lo puedo representar por medio de su haz de Zariski. Entonces, que tiene que ver con los esquemas. Pueden pensar en el anillo de los enteros. Entonces, por ese lado, entonces, los haces generalizan a los anillos, por lo tanto, al número. Y por otro lado, también los haces tienen la noción de espacio, porque si yo tomo el topos de haces sobre un espacio topológico cualquiera, ese topos tiene esencialmente toda la información del espacio topológico, también la representa. Entonces, con la noción de as, yo estoy incluyendo el número y el espacio. Entonces sucede que el espacio, que lo puedo representar aquí por esta parte aquí de la palma, puede ser
una cosa quizás de pronto más continua, está íntimamente ligado con el número, que podría estar representado aquí por los deditos. ¿Sí? Ahora, me imagino que para hacer énfasis en que están íntimamente ligados, él hace este gesto de puente, de ligamento. Entonces, de eso se trata. Me parece también muy bonito. El espacio y el número están íntimamente relacionados. Y bueno, se podría ver solo con la palma. El espacio acá y el número. Bueno, y espacio, ¿dónde sale el espacio? Bueno, en la geometría, la topología, en las ecuaciones diferenciales. ¿Dónde sale el número? En el álgebra, en las ecuaciones algebraicas, en la teoría de números. Pues nada más y nada menos que con los haces yo puedo hacer una especie de unificación de esas dos cosas. Lo uno y lo múltiple, parecido a lo que yo ahorita hablaba, ya lo dije, de varias cosas distintas que se pueden integrar en una propiedad universal. La propiedad universal después va a lo múltiple. Eso por un lado respecto a lo uno y lo múltiple. Bueno, el gesto es, este quizás es un poco más diciente. Lo uno, pues, está representado por un solo dedo. Lo múltiple, por los dedos de una mano. Y ahí está, lo uno y lo múltiple. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que les hablaba al comienzo de las diferencias en el enfoque de la teoría de conjuntos a lo que estamos acostumbrados y la teoría de categorías. Entonces, en los conjuntos, yo un objeto lo entiendo a partir de sus elementos, a través de la multiplicidad. O sea, lo uno lo entiendo a través de lo múltiple. En la teoría de categorías, como ahorita mostrábamos, por ejemplo, la multiplicidad de objetos libres la entendía a partir de una sola propiedad universal. Entonces, son visiones totalmente opuestas de las matemáticas, que seguramente son complementarias, no tiene por qué ser una mejor que la otra. Entonces, lo uno y lo múltiple. Lo abstracto y lo concreto, esta es mi preferida porque tiene que ver con la metáfora de la marea subiente de Grothendieck. Entonces, bueno, primero que dice el gesto, está la fuerza del puño, que representa lo concreto, la dureza de la vida, no sé, y por otro lado está la suavidad de la palma, que representa lo abstracto. Entonces es algo como más femenino y más suave. De eso se trata. Ahora, ¿cómo es que se relaciona eso con la marea subiente de Grothendieck? Entonces, él relaciona un problema de matemáticas con una nuez. Entonces, él dice que para yo acceder a la carne de una nuez, al grano que está por dentro en una nuez, tengo dos maneras. Una es a martillazos, dañando la nuez y probablemente la carne también, se destruye el objeto. Y otra manera es sumergiéndolo en un líquido, que puede ser el mar, y dejando que un gesto de la mano o el mismo gesto de las olas del mar deshagan el hueso y quede pues la carne. Entonces, hay como esas dos maneras de abordar un problema. Por ejemplo, como un ejemplo que me parece que en la historia de las matemáticas, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de la ecuación de quinto grado. Entonces, la ecuación de quinto grado es un problema, bueno, se quería encontrar una fórmula general para la ecuación de quinto grado. La forma masculina y torpe era haciendo un montón de cálculos en los cuadernos, y los algebristas renacentistas se dedicaron mucho tiempo a eso y nunca pudieron encontrar una fórmula. Esa es como la manera dura de intentar abordar el problema. Y la manera suave fue la de Galois, que fue encontrando las razones estructurales que estaban ahí detrás para que realmente no existiera una ecuación, una fórmula que resolviera la ecuación de quinto grado. Entonces, eso sería por ese lado. Bueno, hay muchos otros gestos. Bueno, si alguien está interesado y quiere verlos, entonces yo les puedo mandar el PDF que nos envió el profesor o lo que sea. Final, simplemente dar unas conclusiones finales. Me parece que esto de los diagramas y de los gestos tiene un valor pedagógico que hay que aprovechar. Digamos, cuando uno hace uso de los diagramas, está privilegiando la visión en contraposición a la escritura. Digamos, lo usual es que nos enseñen todo escrito de una manera horizontal, desarticulada. Digamos que es un problema que yo le veo a la escritura matemática y a los journals y a todo eso. La escritura es horizontal y desarticulada, y realmente pues uno no entiende nada y uno tiene que ser sincero ya.
Y eso es como una manera, digamos, ahí. Pero ¿por qué no pensar en otra manera donde sí sea articulado todas esas ideas y se desplieguen en diagramas? Que es básicamente lo que hace Fernando, digamos, en las exposiciones que en algún momento hizo acá, Fernando Salamea, el vino, lo de Grothendieck, y yo sé que muchos de los estudiantes aquí estaban fascinados con los diagramas que él hacía y le tomaron fotos al final y todos estaban encantados. Entonces, creo que eso hay que aprovecharlo y tomarlo muy en serio, porque es una manera totalmente distinta de ver las cosas. Desplegar las ideas en diagramas es totalmente válido y puede ayudar bastante. Y bueno, seguramente la visión nos ayuda más a entender que la escritura y que el lenguaje. Bueno, ahora, ¿por qué puede suceder eso? ¿Por qué puede ser que los diagramas son útiles para entender las cosas? Bueno, pues lo que pasa es que los gestos, ese objeto, ese producto potensorial es un objeto libre, como el que yo les mostraba por allá al comienzo. Entonces, ese objeto libre, por definición, se proyecta sobre los otros objetos de la categoría de una manera óptima. Entonces, pues yo creo que no es casualidad que también se proyecte sobre nosotros, que somos seres humanos. Bueno, eso por ese lado. Pues, me parece que tiene un valor pedagógico. Por otro lado, bueno, algunos han hablado de la fundamentación de las matemáticas en términos de gestos. Bueno, yo no soy muy amigo de las fundamentaciones, pero realmente no me trasnocha la idea de una fundamentación de las matemáticas con gestos, sino más bien motivar conceptos de manera gestual. Digamos, las fundamentaciones, digamos, ya se demostraron que de alguna manera fracasaban y que no se puede, que lo importante no son las bases, sino de pronto mover el piso más bien. Entonces, bueno, con este objeto yo mostraba que, bueno, teníamos por un lado los gestos topológicos, me salieron por ahí. Con los hipergestos salen homotopías, eso también está incluido en todo eso, los hipergestos que analizan las homotopías. Salen también unas lógicas del cuerpo, porque hay una manera de hacer lógica que es gestual, que son los gráficos existenciales de Peirce. Hay una manera que es gráfica, de hacer lógica de primer orden y lógica proposicional. Sino que pues eso nadie le presta atención, ¿no? Digamos, esto de los gráficos existenciales como que siempre ha estado... Bueno, los diagramas en categorías también están incluidos en nuestro producto potensorial. La teoría transformacional, que es todo ese análisis musical que yo hacía detectando simetrías con diagramas, eso es la teoría transformacional. Tiene que ver también un poquito con representación de quivers, representación de grafos dirigidos, es lo mismo un quiver y un grafo dirigido, pues tenemos nombres distintos a veces para lo mismo. También esto tiene que ver mucho con los haces. Cuando yo hablaba de que los haces lo que era coherente localmente se podía pegar en algo global, ahí hay un gesto que está implícito, que es el gesto de, bueno, están allá las secciones aparte y yo miro la coherencia para crear algo nuevo. Hay un objetivo, hay un movimiento, hay una configuración. Entonces, realmente yo lo hice por ahí en la tesis, eso pues no. Uno puede caracterizar esa condición de pegamiento de los haces, la puede caracterizar con gestos así, o sea, matemáticamente lo puede hacer. Y finalmente, pues lo que les decía, el valor pedagógico, la divulgación de ideas también puede que sea de algún interés. Bueno, eso sería entonces lo que tendría para... Tres cosas, creo. Bueno, la primera, decir que el doctor Salamea es muy dado a encontrar este tipo de juegos, pues primero de palabras y ahora ya veo de manos, ¿no? Esas no se las conocía. Pero el camino que usó mucho es que dice que además de la razón, necesitamos una co-razón, ¿no? Y que funciona muy bien el juego de palabras en español y creo que no tan fácilmente en otro idioma. Sí, es el único idioma. Eso me parece maravilloso, ¿no? Por eso es muy interesante que en su libro de filosofía, de matemáticas, que luego no se puede traducir bien al inglés. Es maravilloso, porque normalmente el problema que tenemos es inglés, pero bueno, eso es un comentario. Luego, segundo, en los gestos, por ejemplo, este que pone de los... ¿Cómo se llama? El número, el espacio del número. El espacio, ¿verdad? No me recuerdo. Yo creo que más allá todavía inclusive
de que hay una unidad. Yo creo que lo que pasa es que el número parece que le da espacio al espacio, pero al número no lo podemos concebir tan fácilmente fuera de algún tipo de espacio, entonces como que uno se engendra al otro. Yo creo que es Exactamente, la idea que está manejando ahí. Y finalmente, y por último, que es el problema que yo tengo con la marea, que son dos, ¿no? Y por eso me parece, si no, si podemos ver la diapositiva de donde están todos. Sí. Donde están todos los gestos de Calamari. Es que el de abstracto contra concreto y de posible contra necesario se parecen mucho. Porque yo creo que es eso, ¿no? La abstracción llega hasta donde lo concreto lo avale. Igual, o sea, uno sugiere posibilidades, uno sugiere un mar, pero por ejemplo el mar para que suba tiene que haber un basamento. Es que hay dos manos, una que está así, mano normalizadora, y otra que está como más abierta. Esta mano que está más abierta habla es como, bueno, de todo lo que nosotros fantaseamos con las matemáticas, ¿no? Entonces nosotros dejamos la imaginación abierta y empezamos a hacer una cantidad de cosas. Y bueno, pero después hay otro movimiento que es importante, que es el de la demostración, que también es necesario. Todas esas ideas por allá hay que ponerlas en un papel y mirar a ver si realmente son coherentes. A eso voy, de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de Rotary de más ambiente, pero solo hasta cierto punto, porque, como les decía, para que suba el mar se necesita un basamento. El mar no puede subir si no hay. Claro. Y luego lo otro es que una vez que cubre las cimas, que son las que les cuesta trabajo llegar, si sube más, pues se vuelve homogéneo y ya no hay, o sea, a donde te muevas dentro del mar ya no hay algo interesante. Claro. Es que hay que entender estas polaridades, digamos, no como que una cosa es más importante que la otra, sino que realmente siempre en las polaridades hay un vaivén. Entonces, eso es como lo importante ahí. Entonces, no solo quedarnos en lo abstracto ni solo en lo concreto, sino que mirar el vaivén entre esas dos cosas. Eso es lo interesante. Exactamente. Bueno, se me hace muy interesante esto de los gestos y quisiera saber si hay como otras aplicaciones a otro tipo de artes, no solo a música. Claro, sí, totalmente. Escultura, porque se ve muy claro que podría recaer algo ahí. Claro. O sea, los gestos se pueden aplicar a cualquier arte que tenga acción humana, o sea, todo, yo creo. La cuestión es dedicarse a hacerlo, ¿no? Lo que ya está hecho un poquito, bueno, es un poco lo de la música, nosotros, también en artes escénicas, en danza, hay gente que lo ha estudiado de manera pues bastante seria, María Manone, bueno, hay un chico en Bogotá, un compañero mío, también si quieres me puedes escribir y yo te envío la información. Incluso en la American Mathematical Society, ese boletín que sacan, ahí también han habido artículos sobre eso, sobre la gestualidad y las matemáticas. Matzola creo que hizo algo muy famoso que se llama Ballet de Pie, ¿no? No me recuerdo si lo llevaron. Bueno, no lo conozco. Sí, pero yo recuerdo que sí lo montaron ahí en Minneapolis. Ok. Incluso tengo entendido, el maestro Salamea nos contó que aquí en la UNAM había unas personas que estaban interesadas en hacer un baile, digamos, relacionado con todos estos gestos asociados a Grothendieck y todas estas cosas. Entonces, no los conozco. O sea, hablando igual de los gestos, ahorita que mencionaste la polaridad, me parece muy interesante que en estas imágenes la mayoría de los conceptos son justamente opuestos, pero hay uno específicamente que dice bello y verdadero, no me parece exactamente Sí, ese es el que más me parece difícil. Bueno, ¿qué es lo que está ahí? Está, digamos, como, son las manos en forma de corazón, ¿no? Digamos, el corazón pues como ligado a la belleza, a la potencialidad, a las imágenes, tiene que ver con eso. Entonces, ese por un lado lo bello, pero por otro lado está lo verdadero. Y lo verdadero, digamos, ya no es como tan libre, sino que es más ligado como a las estructuras. Se refiere como a esta parte, como a esta configuración aquí externa del corazón. Entonces, como la belleza, algo más libre, algo más potencial, algo más plástico, y lo verdadero pues, está quizás un poco más encasillado por las pruebas, por lo que sea. Entonces es la configuración externa de la misma. Así es como lo entiendo yo, pero puede tener más interpretaciones que yo. Muchas gracias. Yo te quería preguntar un poco sobre el espacio en el que se trabajan los hipergestos, o sea, sobre qué objetos aplicamos esta
espacio-entropías. Ah, ok. Al espacio encajado en el 3 o a los A ver. oficiales. Uno parte de aquí. Está. Uno parte. Bueno, yo podría dar no sé qué respuesta tradicional podría dar, pero de la parte que conozco es que todas las categorías se pueden topologizar, entonces, en ese sentido, se les puede meter una topología de tal manera seguramente los espacios, entonces ya se me encaja. O sea, se topologiza, luego se convierte en este espacio que tiene puntos y las curvas. No me acuerdo cómo le ponen Mazzola y ya luego se entiende el gráfico en ese espacio y ya queda. Para de forma muy general y abarca todo, puede abarcar Claro, espacio pero cotidiano. para hacerlo un poquito práctico lo tendríamos que hacer en los complejos simpliciales para que lo pudiéramos realmente hacer, porque si no digo hacerlo, por ejemplo, sobre la encajada en R3, que no sé cómo se consiga ese cuerpo tan complejo con la función esta gamma, que justo esa también era mi duda, esa función cómo se podría construir, porque hasta me parecía más intuitivo una inversa en la que pues de una escultura tú tuvieras algunos gestos muy generales a que pues de allá, o sea, y justo no sé, se me haría muy difícil pensar en la inequidad de eso, y luego pues como ya regresar a ver así, le digo, esta complejidad con esta función gamma es como mi duda y justo sobre cuál de los dos espacios entonces podríamos topologizar. Bueno, digamos, lo que sucede, uno parte pensemos en el movimiento mío del cuerpo. Yo estoy en R3, entonces uno parte de R3. Lo primero que yo voy a construir es un espacio de poses, que son todas las encarnaciones del grafo en el espacio. Cuando yo encarno, lo que estoy haciendo es todas mis posibles poses, todas las posibles que tú mencionas. Bueno, eso sucede que gracias a lo del producto cotensorial y todo eso, cuando uno considera todas esas poses, eso tiene una topología natural. Eso tiene que ver con un límite, bueno, tiene su construcción particular. Entonces, lo importante es que yo a ese espacio de poses le puedo dar una topología, es un nuevo espacio topológico. Entonces, si es un nuevo espacio topológico, yo puedo construir curvas en ese espacio topológico. Pero ¿qué es una curva de poses? Es el movimiento del cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las homotopías? Piensa que el grafo aquí del que yo partí fuera solo una flecha. Entonces, este espacio de poses serían simplemente curvas. Entonces, este espacio de poses son curvas. ¿Qué pasa cuando yo hago una curva de curvas? Eso es una homotopía. Estoy conectando dos curvas de manera continua. Eso es lo que pasa. Sí, claro, no digo como una posición de cuerpo y otra y la cuenta por alguna curva. Exactamente. Pero más bien, o sea, la pregunta es como, supongo que esto es más, o sea, de existencia, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisiéramos ya realmente generar algún gesto, digamos, computacionalmente, así ya con el cuerpo en R3, o sea, esto está pensado más como para hacerlo sobre ese encaje de R3 o sobre los complejos iniciales, porque si es sobre el cuerpo me causa mucha duda cómo se puede construir esa función gamma. Es que gamma es el esqueleto. O sea, gamma es como un modelo abstracto del cuerpo, que era esta configuración de acá. A ver. Para que fuera una función realmente. Este de acá. Gamma es simplemente un conjunto semisimplicial. ¿Qué es eso? Es una configuración de símplices, de tetraedros en este caso, que están ahí pegados. Eso es el gamma. ¿Qué es lo que hago con el gesto? Como antes, lo encarno en el espacio topológico. Entonces cada uno de esos símplices se encarna allá y se conserva la configuración que yo tenía de pegamiento. Entonces cuando yo los deformo, claro, puedo tener todas las formas que tiene un cuerpo, digamos, humano natural. Eso es lo que está sucediendo. No sé si más o menos responde. Como un último comentario, uno de los estudiantes de doctorales de Mazzola construyó un exquisito con una mano. Sí, hay. Pero no me acuerdo bien Duller o Muller. Tiene Duller, creo que es eso, ¿no? Y resolvió las ecuaciones diferenciales para que sí se pudiera mover así, ¿no? Supongo que entonces el complejo que uses de curvatas tendría que ser muy para cada individuo, ¿no? Sí, tendría que tener. Claro, es una cosa totalmente plástica y cambiante. Incluso esto es un poco idealizado porque de pronto se necesitaría de pronto un parámetro más para el tiempo.
para decir en qué instante de tiempo está ocurriendo cierta pose también. Ahí también hay que mirar a ver, más o menos se trata. ¿Alguien más? Bueno, pues le damos las gracias al doctor Arias por su excelente conferencia y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.